Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera charla de nuestro programa académico de la exposición Cenizas, Nombrar lo que no se ve. En esta ocasión nos va a acompañar Julio César Joil con la charla Patrimonio Etnoterritorial de los Pueblos Mayas del Oriente de Yucatán y sus estrategias de conservación históricas. Esta charla en particular es bien interesante porque está enfocada en la zona que está alrededor de Chichén Itzá y no solamente nos habla del impacto que los megaproyectos están teniendo en esta zona, sino también de las negociaciones o de las presiones políticas, económicas y sociales que estas comunidades están teniendo, muy en particular en la península de Yucatán. Para nosotros es bien interesante tener, y es todo un placer y gusto tener al doctor Julio César Joil, un especialista interesantísimo que se ha dedicado a trabajar todos estos temas de primera mano, cercano y en contacto directo con las comunidades. Él, de hecho, es originario de la localidad de Xcalacop, del municipio de Tinum, Yucatán, y es hablante nativo del maya yucateco, además de ser doctor en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social por las CIESAS en la Unidad Peninsular. Y él es actualmente el coordinador académico y profesor de la sede Tinum Piste de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Ha participado en los simposios organizados por Sociedad para la Arqueología Americana y en congresos, en distintos congresos aquí en México. Sus artículos han sido publicados en libros colectivos, editados tanto en México, pero también muchos en Estados Unidos, relativos a la historia agraria y el patrimonio tangible e intangible en México. Su campo de investigación se orienta en el patrimonio histórico-cultural de los mayas yucatecos, en los procesos agrarios en Yucatán en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, así como en la historia local y la microhistoria de los pueblos del oriente de Yucatán. Y otra de sus recientes líneas de investigación se enfoca en el estudio de las relaciones entre México y Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, de manera particular en la región de Nueva Inglaterra y Yucatán, sustentado en fuentes de archivo de los Estados Unidos. También es colaborador en el área de historia del proyecto Patrimonio Tangible e Intangible, Arqueología e Historia de Tijosuco, dirigido por el doctor Richard Leventhal de la Universidad de Pensilvania. Julio César, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te escuchamos, estamos bien contentos de tener tu aportación para conocer un poco más del contexto que se está viviendo en la península. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, pues primero buenas tardes a todos, a los que eh, miran esta presentación. Y pues también gracias a ti, Sofía, por la invitación. Gracias al Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM por esta invitación. Para mí en realidad es un privilegio poder colaborar y contribuir con el Centro Cultural y con la UNAM. Contribuir con estos conocimientos, compartir, ¿no?, lo que se está viviendo en esta zona de esta parte del área maya, el norte de la península de Yucatán, en particular eh, la, la zona de esta tan importante y mundialmente conocido sitio arqueológico que es Chichén Itzá. Entonces, pues muchas gracias y bueno, voy a iniciar la presentación. Sí. Gracias. Eh, bueno, el título de esta plática es el patrimonio etnoterritorial de los pueblos mayas del oriente de Yucatán y sus eh, estrategias de conservación históricas. Y es un estudio que está enfocado sobre todo en la parte de Chichén Itzá, hoy mundialmente conocida, una de las patrimonios de la humanidad de la UNESCO, nombrada por la UNESCO desde 1989,
y bueno, de manera no oficial también una de las 7 maravillas del mundo moderno desde el 2007. Y me enfoco mi investigación lo estoy llevando a cabo. Voy a presentar parte de los resultados, porque también está en proceso. En los alrededores, es una investigación que en los pueblos, en las comunidades mayas, de los alrededores de Chichén Itzá, de los ejidos, sobre todo que colindan, pueblos y ejidos que colindan con este sitio arqueológico. Desde la colonia y hasta el presente, los territorios de los pueblos originarios de México han sido blanco de despojo, privatización y explotación por parte de los intereses capitalistas privados y del Estado para sus proyectos o megaproyectos de desarrollo agroindustrial, minero, ganadero, turístico, de infraestructura, entre otras empresas que les generen jugosas ganancias. Esto ha derivado en su relativa transformación de los territorios, reducción, pérdida y destrucción. Así, la compleja realidad que enfrentan hoy estos espacios vitales para la reproducción cultural y biológica de los pueblos originarios dista poco del escenario que comenzaron a enfrentar a partir de la colonia. Durante todo ese periodo, es decir, desde la colonia hasta el presente, las diversas expresiones del capital privado y del Estado han echado mano de diversos argumentos y mecanismos, aunque sus objetivos siguen siendo los mismos: controlar la mano de obra, ocupar gran parte del territorio y apoderarse de los recursos. Esto incluye también los intentos de desarticular o erradicar las formas de vida propias, la lengua y las prácticas culturales que le dan identidad a los pueblos originarios. Aunque no siempre lo han conseguido, los pueblos originarios han resistido y opuesto a los embates contra sus territorios y sus formas de vida, pues han sabido idear estrategias para defenderlos, protegerlos, conservarlos, negociarlos y adaptarlos a las nuevas realidades. Enfocándonos en el presente, parte de la realidad que viven los pueblos originarios se caracteriza por el asolamiento y la expoliación de sus territorios. Estos espacios han estado sujetos a un nuevo tipo de colonialismo y de neoextractivismo. Ambas acciones han tenido múltiples efectos, como la pérdida de control de los territorios y la extracción indiscriminada de los recursos naturales que forman parte del mismo, así como el saqueo y destrucción del patrimonio material e inmaterial asociadas a ella. Ello ha derivado en parte en el desplazamiento de pueblos y comunidades indígenas, la urbanización y la emigración. Otra consecuencia es el proceso de desvinculación de las nuevas generaciones con sus territorios históricos y su vida campesina. Aún más, la evidente degradación ambiental en los territorios de unos pueblos originarios repercute en una drástica disminución de sus recursos naturales. En el ámbito legal, los pueblos originarios han carecido de seguridad jurídica sobre sus territorios y, por consiguiente, de los recursos patrimoniales, históricos, culturales y naturales. Como trataré de argumentar más adelante, la propiedad social, ejidos, bienes comunales y comunidades, constituye parte del territorio de los pueblos originarios que padece del neoextractivismo, despojo y privatización desde hace 3 décadas. Para los fines de esta investigación, hemos pretendido usar el concepto de etnoterritorio. Alicia Barabás lo define como un territorio, define etnoterritorio como un territorio histórico, cultural e identitario que los pueblos originarios reconocen como propios y donde encuentran las condiciones para reproducirse biológica y culturalmente. Como símbolos de identidad, ocupa un espacio geográfico limitado por fronteras espaciales con otras comunidades o localidades. Tiene un rasgo medular la afiliación ancestral del grupo con el territorio desde tiempo inmemorial. Son además territorios bioculturales con características históricas que nos permiten comprender los valiosos conocimientos indígenas sobre el medio ambiente que regulan el uso
y el manejo tradicional de los recursos naturales. Contienen espacios significativos como lugares sagrados, de memoria o sitios de herencia cultural por su valor histórico e identitario, así como por su importancia económica y ecológica. Consideramos que la propiedad social, o en particular los ejidos de unos pueblos originarios, forman parte del etnoterritorio, como el caso de los pueblos mayas de Yucatán que presentamos en esta investigación. Si bien los ejidos fueron creados por el gobierno postrevolucionario entre 1920 y 1940, en el caso de los pueblos del oriente de Yucatán, son tierras que numerosos pueblos ya poseían desde tiempo inmemorial, desde la colonia o desde principios del siglo XIX. El Estado mexicano de la postrevolución convirtió estas tierras que los pueblos ya poseían desde la colonia o desde el siglo XIX, las convirtió por medio de una acción legal y jurídica en ejidos o propiedad social, sustentado en el artículo 27 de la Constitución de 1917, como es sustentado en otra investigación, en otro trabajo, más enfocado a la historia agraria de Yucatán. En tal sentido, los ejidos de los pueblos del oriente yucateco son territorios histórico-culturales e identitarios que reconocen como propio y donde encuentran las condiciones para reproducirse biológica y culturalmente. Está integrado por recursos naturales, lugares simbólicos y elementos sociales, culturales, religiosos y económicos. Las cuevas o las cavernas que abundan en esta zona, tenemos innumerables estos espacios naturales, las estructuras prehispánicas que también abundan, los cenotes. Solo en Yucatán hay cerca de 4,000 o más cenotes solo en el estado de Yucatán, así que estamos en una zona, Chichén Itzá está en una zona donde abundan los cenotes. También hay otras formaciones en esta zona que son las rejolladas, que no son comunes en todo Yucatán, solamente se pueden localizar justamente en el oriente de Yucatán, y Chichén Itzá está rodeado de rejolladas. Los ejidos contienen numerosas rejolladas que los mayas prehispánicos usaban para sembrar cacao y otros árboles frutales, porque tienen suelos profundos y concentran mucha humedad, que son condiciones necesarias y apropiadas para la reproducción del cacao, que sabemos que fue uno de los elementos muy culturales y biológicos muy importantes durante la época colonial, y hasta bien entrado la colonia, hasta el siglo XVIII, seguía funcionando en Yucatán como moneda, ¿no? O producto de intercambio, increíblemente, ¿no? Así que tenemos cuevas, los cenotes, abundante selva o monte, como se le llama regionalmente, el monte, que es la traducción de una palabra maya que es cash, que no se refiere, los mayas le llaman cash, ¿no? al monte, ¿no? Y no se refiere a la tierra, sino al monte, ¿no? Que es lo que realmente para ellos tiene valor. También la milpa y los rituales agrícolas pueden encontrarse en los ejidos, ¿no? En las tierras ejidales, pero que estas tierras las poseen desde hace más de 200, 300 años, y que lo que hizo la reforma agraria fue básicamente legitimarlas, ¿no? Por medio de una acción legal. Todos estos elementos, estos ejemplos, integran parte del etnoterritorio de los mayas del oriente de Yucatán. Y aquí presento una imagen que es el plano, la dotación del pueblo de Piste, y podemos observar el fundo legal, el pueblo y el fundo legal del pueblo,
y lo que está remarcado en rojo son los límites del ejido de Pisté, que ciertamente es una, como ya dije, es una creación, digamos, el ejido como tal, una creación del Estado mexicano. Sin embargo, estos límites ya los poseía el pueblo desde, pues, desde tiempo inmemorial, desde hace mucho tiempo. Entonces, tiene un carácter histórico, esta parte, esta demarcación es histórica. Ahí han llevado a cabo todas sus prácticas, sus actividades productivas, como la milpa sobre todo, la extracción de otros recursos para la vida cotidiana, y desde luego que las cavernas o cuevas, las estructuras prehispánicas que hay en este ejido, como en otros más alrededor de Chichén, son elementos culturales simbólicos, lugares de memoria que forman parte del etnoterritorio. Por eso me estaré refiriendo al ejido como etnoterritorio de los pueblos del oriente de Yucatán. Hago esta acotación porque no siempre, no todos los ejidos han sido, o las tierras que se convirtieron en ejidos, no siempre las han poseído los pueblos desde muchos años atrás. Muchos son justamente las delimitaciones y el uso que le empiezan a dar para milpa o los lugares sagrados, pues son más recientes, ¿no? No son tan antiguos como los pueblos que yo presento en esta investigación, y otros más que están alrededor de Chichén, y no solo alrededor de Chichén Itzá, sino también en la parte oriente de Yucatán. En mi tesis doctoral, que está en la página del CIESAS, yo abordo con más amplitud y profundidad este tema. Por eso, los ejidos de los pueblos del oriente de Yucatán, muchos de ellos cumplen o cubren los requisitos o caen dentro del concepto, como lo define Alicia Barabás, de etnoterritorio, ¿sí? Para que no haya confusión, y lo focalizo solamente, o al menos los ejidos que he investigado en el oriente de Yucatán, que podría darse el caso, y seguramente que así será, que otros pueblos en Yucatán, tal vez de México, pues cuenten con ejidos, o sea, tierras que se convirtieron en sus ejidos, que poseen desde la colonia, ¿no? Y muchos pueblos en Oaxaca, por ejemplo, pudieron comprobar con títulos primordiales que eran sus tierras durante el reparto agrario, que eran sus tierras para ser restituidos, no dotados. En Yucatán no tuvimos dotación, no hubo dotación. Solo hay un caso donde se intentó dotación, pero restitución, comprobar que eran tierras que poseían desde la colonia, pero la Comisión Agraria no aceptó los documentos y terminó siendo una dotación. Así que en Yucatán la vía que se siguió para la conformación de los ejidos fue por la vía de la dotación, a diferencia de algunas otras regiones de México donde fue por la vía de la restitución. Sin embargo, pese a ser dotación, pese a que tenemos un plano, este plano de 1927, creo, 25, perdón, este plano que hizo el Estado en la reforma agraria, si bien muestra los límites del ejido de Pisté, pero que todo lo que tiene al interior, lo que lo constituye, pues cumple con la definición de etnoterritorio. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando me refiera, en el caso de los mayas del oriente de Yucatán, a mi investigación, al ejido, puede leerse como etnoterritorio. Bien, después de esta aclaración, como parte de las reformas neoliberales para favorecer a los intereses capitalistas
de las empresas y del Estado mexicano, la reforma al artículo 27 constitucional de 1922 significó el fin del reparto agrario y confirmó los ejidos como propiedades privadas al mismo tiempo que dejaban de ser inalienables. Asimismo, dio pie al programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, que definió los derechos de los campesinos y que tuvo a su cargo la certificación de parcelas individuales, solares urbanos y tierras de otros usos, lo que actualmente, lo que se ha conocido desde entonces como procede. Así pues, la reforma vulneró la propiedad social para favorecer y facilitar su privatización por medio de su venta y despojo, lo que resultó en el cambio de régimen de la propiedad social. En los casos de los pueblos originarios que han cambiado de régimen su propiedad social por venta o despojo legal, ha resultado en la pérdida de su sentido de territorialidad, de control sobre su patrimonio etnoterritorial, indispensables para su reproducción cultural y su identidad como pueblo originario. Desde entonces, desde la reforma al artículo 27, el Estado mexicano ha trazado diversas rutas para permitir la privatización y despojo de la propiedad social o el etnoterritorio de los pueblos originarios, como el caso de Yucatán, tanto para favorecer como para obstaculizarles el acceso a sus recursos estratégicos. Una de las rutas es la compra-venta de tierras y la traslación de dominio, al igual que los contratos de usufructo. Se lleva a cabo, por lo general, entre particulares, por lo que el Estado no interviene como mediadora o reguladora de la transacción. Otras vías consisten en la expropiación y la concesión instrumentadas por el Estado. La primera, es decir, la expropiación, se caracteriza por la privatización de la propiedad social por el Estado por causa de utilidad pública. En el caso de la segunda, la concesión, la administración pública concede permisos a particulares para explotar un bien que es propiedad del Estado, que desde luego incluye los territorios de los pueblos originarios. Se calcula que hasta el 2015, entre una tercera y cuarta parte del territorio nacional se ha concesionado a las mineras. Y se han hecho mucho más concesiones para otras energía eólica, para otros proyectos y megaproyectos desde la reforma hasta el presente. Una forma más de despojo y privatización de los territorios indígenas es la imposición de modalidades legales aparentemente diseñadas para reglamentar la explotación de los recursos naturales contenidos en los territorios indígenas, pero que su trasfondo es para protegerlos como patrimonio de la nación y facilitar su privatización. Una de las amenazas y las causas del despojo legal y la privatización del patrimonio etnoterritorial de los pueblos originarios, en particular de las tierras ejidales, son las obras de infraestructura y los megaproyectos privados y públicos para el desarrollo turístico. Los impulsores de los proyectos de desarrollo turístico se han valido sobre todo de la compra-venta y la expropiación de tierras ejidales. Por su naturaleza, el turismo demanda espacios, culturas y experiencias extraordinarias para ofertar a sus consumidores. Genera transformaciones demográficas, ambientales, sociales y culturales en los lugares visitados. Tiene repercusiones que pueden resultar tanto benéficas como negativas en su área de influencia. Requiere producir espacios significados y experiencias orientadas a complacer las necesidades de los turistas, así como impulsar el consumismo en la sociedad y la inversión de capital para crear infraestructura. Sus múltiples expresiones de desarrollo alteran las economías, los territorios y las culturas locales, que por lo general termina por transformarlos en productos turísticos
resignificados, ya sean espacios de vida, recursos naturales, arquitectura, danzas, rituales y todo aquello que pueda ser explotado turísticamente. Todo. Que genere ganancias, por supuesto. Desde luego, los etnoterritorios de los pueblos originarios resultan atractivos a la industria turística, dado que cubren buena parte de las condiciones y los recursos naturales para satisfacer las necesidades prácticas del ocio. De ahí el interés por privatizarlos para los proyectos de desarrollo turístico. Es importante advertir que los efectos de los proyectos de desarrollo turístico en los ejidos de los pueblos originarios son divergentes en México, en todo México. Es decir, varía, su impacto ha variado de una zona, de una región a otra. Sus efectos han dependido en gran medida de varios factores locales, entre las que podemos destacar las reacciones de los mismos pueblos para enfrentar, responder y beneficiarse de las amenazas y los actos de despojo y privatización de sus ejidos. Como dijimos al principio, los pueblos originarios han sabido idear estrategias para defender, proteger, conservar y negociar y adaptar sus etnoterritorios a los diversos escenarios históricos. O sea que no es realmente nada nuevo lo que los pueblos originarios están enfrentando, como ya mencionaré en mis comentarios finales y adelantándome mucho, pues antes fueron las haciendas, me hicieron ganaderas, después las haciendas ganaderas, en el caso de Yucatán, en otras regiones de México fueron, pues, por ejemplo, la vainilla u otros productos, el azúcar u otros productos que se interesaron por las tierras de los pueblos, por los etnoterritorios de los pueblos, justamente para la comercialización o para diversos proyectos productivos. Así que no es realmente nuevo ni el interés por la privatización en el presente, ni tampoco pues las leyes que el Estado crea para despojar de manera legal a los pueblos. Con el fin de no caer en generalizaciones, extrapolaciones y simplificaciones, así como de comprender parte de la realidad que experimentan los etnoterritorios de numerosos pueblos originarios en el contexto de la modernidad, el desarrollo económico global y la inversión privada y pública, nuestro esfuerzo debe focalizarse en las zonas o localidades donde los ejidos son impactados o trastocados por los proyectos de desarrollo turístico. Parte de los resultados de la investigación que expongo hoy se circunscriben en el análisis de los efectos del desarrollo turístico sobre los etnoterritorios de los pueblos originarios y las variadas formas en que estos han actuado frente a los proyectos de infraestructura y los megaproyectos turísticos orquestados por el capital privado y los intereses del Estado mexicano. Da cuenta de las estrategias que estos pueblos mayas han implementado, aunado al desconocimiento de los marcos legales internacionales y nacionales que los ampara para conservar su patrimonio etnoterritorial. De manera particular, mi investigación se focaliza en un conjunto de localidades mayas de Yucatán que rodean la zona de monumentos arqueológicos de Chichén Itzá, que ha sido y está siendo impactado por el desarrollo turístico de esta antigua ciudad maya mundialmente conocida. En este trabajo intento responder a 3 preguntas. ¿Qué implicaciones ha tenido el desarrollo turístico de Chichén Itzá sobre los ejidos o el patrimonio etnoterritorial de los pueblos mayas asentados en los alrededores de este sitio arqueológico?
¿Cuáles han sido los medios de los que se han valido tanto el capital privado como el Estado para apropiarse de las tierras ejidales? ¿Y qué estrategias de resistencia o de acuerdos internos, incluso históricos, de los han echado mano los ejidatarios para conservar su patrimonio? Entonces, enfatizo, aquí pueden ver el pueblo de Piste, que mostré hace un momento su plano ejidal, de sus tierras ejidales. Y bueno, Chichen Itzá está aquí, y bueno, hay varios pueblos acá y otros más. Bueno, aquí está Xcalacop, de donde soy originario. Esta línea blanca, esta raya es el aeropuerto de Cagua, que es un elefante blanco. Actualmente no funcionó y se hizo justamente en tierras ejidales, uno de los megaproyectos de particulares, pero también con intervención del gobierno de Yucatán. Y bueno, esto por supuesto que va a cambiar, porque ahora está en la parte norte. Bueno, esta línea, voy a hablar de todo, casi de todo esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué se hizo? Esta es la autopista Mérida-Cancún, y esta es la carretera 180, ¿no? El Tren Maya, también para ubicar un poco, el Tren Maya pues corre paralelo a la autopista, y por aquí va a estar una estación, acá, en la parte norte de Piste. Y muy cerca de Chichén va a estar el nuevo centro de atención a los visitantes, o el nuevo parador turístico, por medio de la cual accederá la gente al sitio arqueológico, ¿no? Entonces, esta es la zona donde estoy llevo a cabo mi investigación, eh, para conocer cuál es el impacto, no solamente del megaproyecto que tenemos ahora, o que tiene ahora el gobierno federal, que está influyendo en esta zona, sino desde cuándo empezó todo este desarrollo turístico, que no es realmente reciente, sino, como voy a eh, exponer, es un desarrollo que empieza desde la década de 1920 con los proyectos de la institución Carnegie. Entonces, para ubicar la zona de investigación es esta. Aquí está Chichén, y hay otros pueblos que no aparecen, pero que están aquí, y acá, toda esta parte son ejidos, son tierras eh, ejidales, y que todas son de uso colectivo común. eh, no fue aceptado procede, no se parceló, justamente no se parceló, no aceptaron la parcelación de las tierras ejidales por el asunto de las milpas, porque eso sería una barrera, un freno para la milpa, que es una actividad eh, itinerante. Necesitan dejar descansar, no la tierra. Equivocadamente se tiene la idea de que descansa la tierra en Yucatán para buscar otra. No, la tierra en Yucatán por naturaleza es infértil. La clave de la agricultura en Yucatán es la vegetación, así que si es, digamos, un monte virgen, que es la primera vez que se va a hacer milpa, se va a tumbar, como se le llama comúnmente, se va a talar, pues, donde se va a hacer la milpa. Si es milpa nueva, si es una monte virgen, se puede cultivar 2 años seguidos, pero después se deja descansar, no la tierra, porque la tierra por naturaleza en Yucatán es infértil, apenas tiene 5 centímetros. Quizá hay algunos nichos con suelos más profundos, pero por lo general es un suelo muy delgado. Por lo tanto, la clave de la agricultura en Yucatán, de la milpa, está en la vegetación. Entonces tienen que dejar ese espacio, y ya que se ha cultivado por 2 años, para buscar otro espacio mientras se deja crecer, no descansar la tierra, sino que la vegetación se recupere, es decir, entre en barbecho por 10 o 15 años, eh, para después regresar a ese mismo lugar. Entonces, la parcelación de los ejidos hubiese significado un serio problema para los milperos, que siguen sembrando maíz, que ha disminuido mucho, justamente por la actividad turística.
ha disminuido, pero que todavía sigue habiendo, aunque menor número, milperos que siguen cultivando maíz. Entonces, aquí no son ejidos, es de uso común la tierra, son ejidos todos, y muchos de ellos son pueblos son pueblos coloniales, incluso prehispánicos. El pueblo de Pisté, por ejemplo, es un pueblo que aparece en registros del siglo XVII, en el Chilam Balam, y está asentado sobre un antiguo asentamiento prehispánico. Así que Pisté está, y algunos pueblos más, son coloniales, incluso prehispánicos, ¿no? Por eso es que decía que sus tierras, que la reforma agraria legitimó como ejido, pues son tierras que en realidad poseen desde hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces, esta es la zona donde estoy llevando a cabo la investigación y analizando, pues, cuál ha sido el desarrollo turístico de Chichén, cómo ha impactado desde sus inicios, no solo de ahora, porque hay que entender el proceso, porque solamente analizar el presente, la visión sobre los efectos del desarrollo turístico serían muy limitados si nos concentramos solo en el presente. Por lo tanto, para mi investigación ha sido importante empezar desde que empiezan las obras de proyectos de infraestructura para dar a conocer a Chichén Itzá como uno de los sitios arqueológicos importantes en el norte de Yucatán. Para tratar de hacer más comprensible y clara esta presentación, primero expondré las 3 fases del desarrollo turístico de Chichén Itzá, con el fin de mostrar cómo las acciones que se emprendieron en cada una de estas fases repercutieron o han repercutido y repercuten, porque ahora tenemos la obra de megaproyecto del Tren Maya, en el patrimonio etnoterritorial de los pueblos mayas asentados en sus contornos. En segundo lugar, se analizará las respuestas que han ofrecido estos pueblos en cada una de esas acciones para conservar y preservar su patrimonio etnoterritorial en el contexto de la dinámica turística que vive hoy Chichén Itzá. Terminaré con los comentarios finales. La zona de monumentos arqueológicos de Chichén Itzá experimenta en la actualidad un auge turístico y goza de una fama a escala mundial pese a la pandemia del coronavirus o del COVID-19. Desde que abrió de nuevo sus puertas al público en septiembre del 2020, el número de turistas que lo visitaron en el 2022 se aproxima a la cifra que se registró en el 2019, previo a la pandemia. En el 2022 visitaron Chichén Itzá aproximadamente 3 millones de personas. 3 millones de personas en el 2022. De hecho, hasta antes de la pandemia, y creo que ya se ha posicionado nuevamente en ese lugar, era el sitio arqueológico más visitado a nivel nacional. En segundo lugar se encuentra Teotihuacán. En el ámbito regional, se ha convertido en la ciudad prehispánica más importante para el turismo nacional e internacional y el núcleo turístico de mayor relevancia y generadora de divisas para el gobierno de Yucatán. A escala local, es el motor económico de las comunidades mayas situadas en sus inmediaciones. Por supuesto, tanto la fama como el apogeo turístico de Chichén Itzá en el presente son fruto de una serie de labores científicas, de infraestructura y de promoción turística que comenzó desde la década de 1920. En la primera fase, son 3 fases y voy a describir y analizar lo que ha sucedido en cada una de estas fases, cuáles han sido las afectaciones, el impacto, los efectos de
cada una de las obras de infraestructura y los proyectos o megaproyectos sobre el territorio de los pueblos, mayas que están en los alrededores de Chichén. En la primera fase, las labores emprendidas establecieron las condiciones necesarias para funcionar como un incipiente centro turístico y cultural. Fueron dos grandes acciones que sentaron las bases para el devenir turístico de esta antigua ciudad maya. La primera estuvo a cargo del proyecto de la institución Carnegie de Washington y el gobierno mexicano entre 1920 y 1937. Entre otras contribuciones importantes, este proyecto de la Carnegie se enfocó en la excavación y restauración de los edificios del Centro Cívico Ceremonial de Chichén Itzá, que reflejó tanto su monumentalidad como su gloria pasada en los siglos X al XIII o entre el año más o menos 900 al 1200, el posclásico temprano. Chichén Itzá es una antigua ciudad que está fechado para su esplendor para el posclásico temprano, 900, 1150, 1200, ¿no? Aunque hay ocupación anterior, hay ocupación de clásico tardío terminal, 700, 800, la obra monumental inicia más o menos 600, 700, ya tenemos arquitectura monumental. Sus resultados, los trabajos de la Carnegie que se llevaron a cabo en Chichén Itzá durante cerca de 17 años, cerca de 20 años, no solo sirvieron para desentrañar la parte de la interesante y novedosa historia de esta antigua ciudad maya y colocarlo en el escenario académico nacional e internacional, sino que además estableció las condiciones necesarias para que Chichén Itzá comenzara a funcionar como un incipiente centro turístico. La segunda acción fue la construcción y pavimentación de la carretera número 180 por la Junta de Mejoras Materiales del gobierno yucateco entre las décadas de 1930 y 1940, la cual comunicó de manera directa a Chichén Itzá con Mérida y Valladolid, y después con Cancún en la década de 1970. Conectó a pueblos situados en su trayecto, conectó a los pueblos, redujo el tiempo de traslado y se posicionó como la principal vía de comunicación entre Mérida y Valladolid, atravesando el interior del sitio arqueológico. Además, desplazó la ruta por ferrocarril de Mérida a Tzitaz, y de este pueblo, o sea, de Tzitaz, se iba por carretera hasta Chichén Itzá. Entonces, aquí podemos ver en este plano, que es un plano que se encuentra en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, es el plano de la carretera Mérida-Chichén Itzá. El plano para la construcción es de 1932 y que la construcción más o menos empezó en la década de 1940. Entonces, es la carretera 180. Inicialmente llegaba solo hasta Chichén Itzá, después Valladolid, y posteriormente, cuando se crea Cancún, con la fundación de Cancún o la creación de Cancún en 1970, se continuó con el trayecto para comunicar Valladolid con Cancún. Pero esta carretera fue clave, fue muy importante para comunicar el sitio arqueológico con las ciudades más importantes de la península, en primera instancia con Mérida y con Valladolid, y a partir de 1970 con Cancún. Entonces, es un plano de 1932 o al menos, y ahí aparece, ¿no?, el logo no el logo, sino la imagen del castillo, que ya desde 1930 el castillo, lo voy a mencionar más adelante, empieza a posicionarse también como uno de el emblema
o el símbolo más importante de esta antigua ciudad maya desde entonces. O sea, realmente no es nuevo lo que estamos observando ahora, el uso de elementos prehispánicos, ¿no? Para resaltar la grandeza de una ciudad. Así que podemos ver ahí el castillo, y originalmente esta carretera, algunos que visiten Chichén, esta carretera, o que visitaron Chichén, algunos en los años antes de 1980, esta carretera cruzaba justo dentro del sitio arqueológico. Uno atravesaba el sitio arqueológico, el autobús, los vehículos, los coches atravesaban el sitio arqueológico, así que uno podía cruzar el sitio y tener un bonito panorama del castillo, porque justamente esta carretera cruzaba a un lado, cruzaba el interior del sitio arqueológico, ¿no? Después, ya en 1980, se hizo una desviación por la afluencia turística y también por las medidas de protección y conservación que ya se empezaban a implementar en Chichén Itzá, pues decidieron desviar la carretera. Eso explica porque hay antes de llegar a Chichén Itzá hay una curva, y se ve la desviación por fines de conservación. Entonces, esta es una de las primeras obras que podría llamársele así un megaproyecto, que empieza como resultado de este desarrollo que empieza a tener Chichén Itzá muy temprano. Las obras emprendidas en esta primera fase, sobre todo la construcción de la carretera 180, no parecen haber influido en el patrimonio etnoterritorial de los pueblos mayas aledaños a Chichén, o al menos no hemos identificado alguna afectación a sus tierras ejidales. Solo algunas modificaciones menores a la estructura espacial de algunos pueblos por donde atravesó la carretera 180, como algunos pueblos, el mismo Piste, que tuvo que cruzar la carretera dentro de terrenos de la comunidad, porque el antiguo camino que existía, los caminos coloniales, eran muy pequeños y estaban a sus costados y habían casas. Entonces tuvieron que buscar espacios donde en los pueblos, sobre todo desde aquí hasta Valladolid, donde podía cruzar la carretera y esté un poco amplia. Entonces, por eso en varios pueblos de esta zona, desde Piste hasta Valladolid, puede uno observar cuchillas, porque el centro, la plaza del pueblo, no se observa desde la carretera, porque tuvieron que, no podían cruzar esta carretera en el centro de los pueblos, porque era muy reducido el espacio. Tuvieron que buscar lugares, incluso dividió terrenos solares para cruzar la carretera. Entonces, las afectaciones fueron más bien de orden espacial, más bien reestructuró un poco la organización espacial de los pueblos, ¿no? Nada más eso, no desestructuró la traza española, ¿no? Eso no afectó, pero sí afectó algunos terrenos. En la segunda fase, Chichén Itzá se posicionó como el principal núcleo de desarrollo turístico en Yucatán entre 1970 hasta el presente, como resultado de la combinación de varios factores locales y regionales. La primera, quizá la más importante, fue la fundación de Cancún en el estado de Quintana Roo como destino turístico mexicano de sol y playa en la década de 1970. Sin duda detonó la llegada de más turistas a la antigua ciudad maya. Para entonces, la carretera 180 había conectado con Cancún hasta Puerto Juárez. En efecto, la segunda acción o la segunda obra consistió en la construcción del parador turístico de Chichén Itzá, que se inauguró en 1986 a cargo del gobierno del estado de Yucatán para atender las demandas de los turistas nacionales y extranjeros, además de servir como acceso principal al sitio arqueológico.
No está de más señalar en esa misma década, con más precisión en 1989, cuando Chichén Itzá recibió el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Nombramiento que, por cierto, ha tenido pocas o nulas implicaciones para el mismo sitio y mucho menos para las comunidades mayas de los alrededores. Una tercera obra de infraestructura de importancia ha sido la construcción de la autopista Cantunil-Cancún por la empresa Consorcio del Mayab entre 1990 y 1994. Una de sus casetas de cobro se localiza al norte de Pisté, la localidad por donde se accede para llegar a Chichén Itzá. Además de erigirse como la vía alterna a la carretera 180, redujo el tiempo de traslado de los turistas desde Mérida o Cancún hasta la antigua ciudad maya. Otras circunstancias que han contribuido al auge turístico de Chichén Itzá es el desarrollo de la Riviera Maya, que se extiende entre Cancún y Tulum a partir de 1997. Desde este lugar desde la Riviera Maya provienen miles de turistas hospedados que llegan a visitar Chichén Itzá, aunado a la proliferación de cientos de agencias de turismo que transportan a los miles de turistas de Cancún y la Riviera Maya a Chichén Itzá. Una de ellas es la agencia Xcaret, que se ha convertido en la de mayor dominio en el mercado turístico. Hay algunas cifras, algunos cálculos que se han hecho. Xcaret maneja casi un cuarto, tal vez, de los turistas que llegan a Chichén Itzá, entre 500,000 turistas al año. Otro factor, aunque no menos importante que las anteriores, es la intensa publicidad turística del que ha sido sujeto el castillo. El castillo o el templo de Kukulcán como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Mi investigación ha documentado en esta fase del desarrollo turístico de Chichén Itzá repercusiones sobre el patrimonio etnoterritorial de los pueblos mayas asentados en sus alrededores. La primera que registramos es la venta de casi 10 hectáreas de tierras ejidales del pueblo de Yaxché, perteneciente al municipio de Tzitaz, a la empresa Consorcio del Mayab en 1993 para la construcción de un tramo de la autopista Cantunil-Mérida, al que hemos referido antes y que pueden observar en la imagen, en azul, la línea en azul es la autopista. Este tramo de la autopista, que se sitúa a escasos 3 kilómetros al norte de Chichén Itzá, incluyó la edificación de la caseta de cobro de Pisté, desde donde se accede para dirigirse a la antigua ciudad maya. Yaxché es una pequeña comunidad maya de aproximadamente 800 habitantes, situada a escasos 4 kilómetros al norte de Chichén Itzá. Su ejido consta de 2,000 hectáreas. Según los testimonios de los ejidatarios de Yaxché, vendieron una fracción de sus tierras por acuerdo de asamblea, aunque en parte se redujo y una cuarta parte del mismo quedó dividido por la autopista, lo que les dificulta llegar hasta ahí, a la parte que divide la autopista, para hacer milpa u obtener otros recursos naturales para su vida cotidiana. Bueno, este es un ejemplo de cómo la autopista que dividió, ¿no?, las tierras y les hicieron, algunas pueden ver como una especie de túnel donde pueden cruzar los milperos, los ejidatarios, para hacer milpa del otro lado, pero pues ellos siempre manifiestan miedo, temor a que pueda caerse, lo que sea, un accidente. Entonces ya casi no están haciendo uso de esa parte de su ejido, ¿no? El medio para privatizar, ¿cuál ha sido el medio para la privatización de las tierras, de esas 10 hectáreas de tierras? Fue la compra-venta que hizo el consorcio, la empresa Consorcio del Mayab. A partir del año 2000 aparecen en escena empresarios interesados en las tierras de ejido con cenotes.
lo que intensificó la compra-venta de porciones del patrimonio o del ejido de algunos pueblos de las inmediaciones de Chichén Itzá. Por ejemplo, en el 2002, la pequeña comunidad maya de Xtojil, situada a 5 kilómetros al sur de Chichén, de tan solo 100 habitantes, de los cuales 27 son ejidatarios, o eran, porque ya no tienen derechos, vendieron sus títulos. Vendió 700 hectáreas de su ejido, que incluye 2 cenotes, de 1000 que tenían para entonces, a un empresario cuyo nombre no quisieron revelarme, o no me revelaron los testigos. Pocos años después, los habitantes de Xtojil abandonaron totalmente su comunidad para emigrar a otros pueblos cercanos a Chichén Itzá, a Xcalacop, a Pisté, a Valladolid, porque ya no tenían las tierras. Los ejidos ya no tenían el territorio. En el 2011, un empresario, así entre comillas, le dicen extranjero, no tienen la certeza de que sea extranjero, pero en el 2011 un empresario extranjero compró 500 hectáreas de tierras de ejidos con 3 cenotes al pueblo de Popolá. O sea, el pueblo de Popolá le vendió a un extranjero 500 hectáreas de ejido, de tierras, que incluye 3 cenotes. Popolá se encuentra ubicado a 7 kilómetros al suroeste de Chichén Itzá, con un aproximado de 500 habitantes. Popolá contaba con poco más de 2.000 hectáreas de ejidos. El denominador común del patrimonio etnoterritorial adquirido a ambos pueblos por los empresarios es la presencia de cenotes. Y la vía que han usado ha sido la compra-venta. En la parte vendida por Xtojil, el primer pueblo que mencioné, pueblo pequeño que ya no tiene habitantes, quedó abandonado el asentamiento, vendió 2 cenotes y Popolá vendió 3 cenotes, como ya mencioné. Esta fue la condición para que los empresarios compraran las tierras ejidales a Xtojil y a Popolá, pues argumentaron que pretendían convertirlo en centros turísticos donde los ejidatarios tendrían mucho trabajo. Todo indica que fue un engaño, pues hasta hoy no se ha emprendido ninguna obra que indique lo contrario y tampoco tienen trabajo, pudieron tener trabajo. Mientras tanto, el patrimonio etnoterritorial de ambos pueblos se ha reducido, incluso uno de ellos ha quedado despoblado. Tercera fase, ya casi para concluir, se trata de una fase cuyo inicio hemos fijado apenas para el año 2021, por lo que todavía está en gestación. Esta fase es probable que concluya en el 2024. Lo define la integración de Chichén Itzá en el proyecto del Tren Maya transpeninsular desarrollado por el actual gobierno federal. Esto ha implicado 2 grandes obras en proceso justo en estos momentos, y se espera que concluyan para el siguiente año, a saber, la estación del Tren Maya al norte de Chichén Itzá y la construcción de un centro de atención a visitantes que se convertirá en el nuevo acceso principal al sitio arqueológico y que además incluirá un museo de sitio que pretende que sea uno de los museos más importantes de Yucatán. Se cree, o las autoridades han manifestado que tendrá cerca de 1000 piezas, estarán en exhibición cerca de 1000 piezas arqueológicas de Chichén Itzá. Ahora es el Estado quien ha intervenido sobre el territorio de los pueblos mayas aledaños a Chichén. La vía para hacerse de las tierras ejidales es la expropiación. Se expropiaron ejidos a 3 comunidades mayas para la construcción de la estación del tren, así como de una carretera que conectará el centro de atención con la estación del Tren Maya, ¿no? Y también la parte del centro de atención en visitantes
se requirieron partes de tierras ejidales para su construcción. Y bueno, aquí pueden ver en las imágenes las obras, pueden ver en la parte superior izquierda un puente que están construyendo, y es un autobús que viene de la autopista, está saliendo de la autopista para dirigirse a Chichén Itzá. Y esa foto, en la parte inferior derecha, esa foto está tomada desde el puente. Y estaríamos mirando las espaldas de la parte posterior del autobús, ¿no? Entonces, hay toda una obra de infraestructura que se está realizando ahora, justamente ahora que no ha concluido. Y bueno, aquí pueden ver otros puentes que se están construyendo, y también la estación donde va a estar la estación del Tren Maya y donde va a atravesar el Tren Maya, ¿no? La pequeña comunidad de San Felipe Viejo, esta comunidad se encuentra colindante con Chichén Itzá, hacia el este, de apenas 300 habitantes, le fue expropiada 100 hectáreas. Y la de Pisté, la comunidad de Pisté, que es mucho más grande, cuenta con cerca de 7,000 habitantes, le expropiaron 10 hectáreas. Por la colindancia de ambos ejidos, la porción adquirida por Fonatur sirve para la construcción, o está sirviendo para la construcción del Centro de Atención a Visitantes, el CATVI, que incluirá el museo, el parador turístico y una carretera que conectará con la estación del Tren Maya. Bueno, aquí está parte de, pueden ver por donde va a cruzar el tren, o que debe correr paralelo a esa es la autopista, pero las vías del tren van a estar paralelas a la autopista. Y bueno, esto ya no está así. Afortunadamente alcancé a tomar unas fotos. Es donde no pude ingresar porque pues había vigilancia. Tomé una foto desde afuera, pero ya empezaban a trasladar tierras. Esto ya está devastado totalmente. Ahí ya hay obras, se está haciendo un puente. Esto no está así. Ya hay edificios donde van a estar tiendas de artesanías. Se pretende que contenga 1,000 locales para la venta de artesanías, espacio para guías, baños, el museo, un auditorio. Así que todo esto ya no está así, ¿no? Ya está limpio y se están construyendo el CATVI y también un puente, ¿no? La comunidad de Yaxché, aquí convergen varios ejidos, colindan varios ejidos, entre ellos la comunidad de Yaxché, lo mencioné anteriormente, en los años 90 le vendió 10 hectáreas al consorcio del Mayab, que son la empresa que construyó la autopista Mérida-Cancún. Ahora, el año pasado, la comunidad de Yaxché le fue expropiada otras hectáreas, 30 hectáreas, donde se construye la estación del tren y un pequeño tramo, una pequeña carretera, una carretera que va a conducir hasta los turistas hasta el nuevo parador o el nuevo centro de atención a visitantes. Originalmente este pueblo había vendido 10 hectáreas a la empresa Consorcio del Mayab para la construcción de un tramo de la autopista. Así que el patrimonio etnoterritorial de Yaxché se redujo de nuevo, remarcando el fraccionamiento de una cuarta parte de su ejido, primero por la autopista y ahora por la estación y los rieles del Tren Maya. Por ahora, o no sé si vayamos a rieles, pero por ahora solo podemos afirmar que las alteraciones al patrimonio o al ejido de las dos comunidades parecen mínimas en relación a la cantidad de hectáreas que aún conservan. Sin embargo, el pueblo de San Felipe ya no cuenta con, o cuenta con apenas, cuando mucho, 10 hectáreas de tierras ejidales. Ya prácticamente es la comunidad más afectada, en la que está
bueno, una de las que están más cercanas a las obras que se están haciendo del tren al centro de atención a visitantes. Entonces esta comunidad ya no tiene prácticamente pocos ejidos, 10 hectáreas de casi más de 1000 que tenía. Entonces le expropiaron. La expropiación ha sido paulatino, también le han vendido a empresarios, le han vendido tierras. En el año 2000 vendieron tierras, compra-venta, aquí fue compra-venta en ese momento porque fue a particulares, y ahora le expropiaron también como 100 hectáreas o más para la construcción en parte del centro de atención a visitantes y también para el tren, para la carretera. Es temprano para concluir que se mantendrá libre estos ejidos, estos pueblos, que se mantendrá libre de mayores alteraciones al final del día. Es muy temprano para concluir esto, porque no han terminado las obras ni sus efectos, pues las obras relacionadas con el proyecto del Tren Maya aún están en sus primeras etapas de construcción o terminando la primera etapa. Lo cierto es que los pueblos mayas del oriente de Yucatán están en sus primeras los pueblos mayas del oriente de Yucatán y su patrimonio etnoterritorial son cada vez más blanco de los intereses privados. Finalmente, ante los intereses que han tenido las empresas regionales, los empresarios privados y el gobierno federal por el patrimonio etnoterritorial de los pueblos mayas aledaños a Chichén Itzá, ¿cómo han resistido y reaccionado estos pueblos mayas? Primero, lo han hecho sin el amparo de las leyes o convenios nacionales e internacionales destinados a la protección y conservación del patrimonio territorial de los pueblos originarios de México. Aún peor, han caminado solos al desconocer totalmente la existencia de un marco legal que defienda sus derechos, libre determinación, autonomía sobre su patrimonio histórico, cultural y natural. Segundo, pese a lo anterior, han implementado algunas estrategias legales y de trasfondo histórico que les ha permitido conservar la mayor parte de su patrimonio etnoterritorial. Acordaron vender solo una parte mínima de sus ejidos, en el caso de la mayoría de ellos, porque un pueblo vendió casi todo o le fue expropiado buena parte, con el fin de apoyarse económicamente por las necesidades que atraviesa la mayoría de los titulares del ejido. Construyeron sus casas de material, establecieron pequeños comercios, invirtieron en otras actividades productivas como la apicultura y algo que es histórico, que lo han hecho los mayas a lo largo de la historia, adquirieron pequeñas propiedades para su subsistencia, que en cierto sentido no se quedaron totalmente sin tierra. O sea, el pueblo que casi no tiene ejidos o los que emigraron, compraron otras tierras, ¿no? Esto lo hemos identificado históricamente, los mayas y en general los pueblos originarios en la colonia hacían esto, ¿no? Pero también han resuelto no vender más porciones de su patrimonio etnoterritorial. Son conscientes de que forma parte indispensable de sus formas de vida, de su cultura y de su medio de subsistencia, además de que es también patrimonio de sus hijos. Sin su patrimonio etnoterritorial, como dicen ellos, sin sus ejidos, sin sus montes, su identidad y sus prácticas culturales se desvanecerían. Quedarían ellos y sus hijos a la deriva sin nada, pero ellos aseguran que esto no pasará. No es nada nuevo que los mayas yucatecos, como otros pueblos indígenas, vendan tierras o las den en arrendamiento para diversos fines. Fue una práctica común durante toda la colonia y el siglo XIX, de vender o rentar las tierras y tener esta conciencia de la necesidad de contar siempre con este patrimonio. En los casos donde han perdido totalmente las tierras ha sido por despojo
legal o ilegal de parte de los privados o del Estado, ¿no? No es que ellos por gusto o porque han querido eh, quedarse sin vender todo, ¿no? Y también históricamente han vendido excedentes ante la disminución en la época colonial. Vendían excedentes cuando hubo un descenso demográfico drástico en los primeros 2 siglos de la colonia, y vendían los excedentes. Ahora lo que está sucediendo es que el número de milperos ha disminuido, por lo tanto no requieren más de mucho monte y están vendiendo lo que ellos consideren como excedentes. Eso no significa que tengan que vender todos, ¿no? Han sido solamente 2 casos de los analizados, de casi 6, 7 pueblos, 2 casos donde han vendido casi toda su ejido, y los otros se niegan a hacerlo, ¿no? Y los que han vendido han adquirido nuevas propiedades. Tercero, y no por ello menos importante, los ejidatarios se han organizado de manera paulatina para involucrarse en el desarrollo turístico de Chichén Itzá. Usan algunas porciones de su patrimonio o sus ejidos para prestar algunos servicios turísticos. Por ejemplo, el pueblo de Pisté habilitó una parte de su ejido como estacionamiento, que es este que podemos ver aquí en la imagen, para los automóviles de los turistas. Desde luego, no tienen ninguna intención de rentar o vender esa parte habilitada como estacionamiento ni a las empresas privadas ni al gobierno federal o estatal. Los ejidatarios argumentan que han despertado y no será tan fácil dejarse engañar por quienes pretenden comprarles sus tierras o despojarlas de ellas. Y otra estrategia es que han incrementado el precio. Ellos han manifestado que vendían solamente el metro cuadrado y sin tomar en cuenta todo lo que hay en ese metro cuadrado, si había piedra, si había madera, si había otro recurso. Así que recientemente han llegado otros empresarios que en algunas de las comunidades donde he estado haciendo la investigación ya han querido comprar, pero les dicen el precio y ya no regresan, ¿no? Entonces también es otra estrategia que ha servido para ahuyentar y para defender y para conservar este patrimonio, ¿no? El incremento del precio de las tierras. Comentarios finales. El caso que hemos presentado del patrimonio etnoterritorial de los pueblos mayas en el contexto del desarrollo turístico de Chichén Itzá es solo un botón de muestra de los desafíos que enfrentan numerosos pueblos originarios de México sin el amparo de las leyes y los convenios nacionales e internacionales que hacen valer sus derechos, autonomía y libre determinación sobre su patrimonio histórico, cultural y natural. Sin embargo, a través de la historia, desde la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han sabido defender su patrimonio etnoterritorial, las tierras de comunidad en el pasado y actualmente sus ejidos. No será la excepción en el presente. Por otra parte, los argumentos y los mecanismos usados por los particulares, por las empresas, por los intereses privados, han sido variados y cambiantes en cada época, aunque su finalidad ha sido la misma: el despojo, la privatización y ocupación legal o ilegal de gran parte del territorio de los pueblos originarios y apoderarse de sus recursos, además de los intentos de desarticular o erradicar sus formas de vida y prácticas culturales, su lengua e identidad. En el pasado fueron las haciendas orientadas a diversas actividades productivas. Hoy son las minas, el desarrollo inmobiliario, los proyectos de energía eólica u otros proyectos de infraestructura. En el caso de los pueblos mayas de las proximidades de Chichén Itzá, es el desarrollo turístico de este sitio arqueológico el argumento principal para apropiarse de su patrimonio etnoterritorial. Sin embargo, se puede decir que hasta ahora los pueblos mayas de los alrededores aún conservan bajo su dominio la mayor parte de su patrimonio etnoterritorial o sus ejidos, a pesar del auge turístico que experimenta hoy Chichén Itzá.
parece mínimo el impacto que han causado las empresas, los empresarios y el actual gobierno federal sobre el etnoterritorio de esos pueblos mayas. ¿Se mantendrá así en los siguientes años? Cuando concluyan las obras del Tren Maya, esperamos tener vida para investigarlo. Muchas gracias. Julio, muchísimas gracias. Bueno, en fin, creo que ha sido como súper extenso y sé que hay muchísimo más detalle y situaciones que reportar, obviamente, de todo este territorio. Algo en particular que me deja también bastante inquieta es precisamente como los procesos digamos, de dejar crecer la vegetación en estas tierras, precisamente por la naturaleza, ¿no? Por la capa tan delgada que tiene y el impacto que esto debe de estar teniendo en las inversiones de monocultivos como la soya, ¿no? Que se están teniendo en toda la zona de la península de Yucatán. En fin, los famosos pasajes, ¿no? Para la fauna y para los comuneros que se construyen en toda la República y que, pues bueno, eso no evita tampoco el atropello de un montón de fauna, ¿no? En la zona o el abandono de las tierras que nos reportas, ¿no? Que eso es común también. Hace no muchos años estamos platicando con algunas comunidades en el Estado de México que se ven confrontadas con esta situación y que en las negociaciones pues la presión es tal, ¿no? Que esta es la única solución que los grandes consorcios, empresas, ¿no? Ofrecen a las poblaciones, junto con un amedrentamiento y violencia hacia sus propias comunidades, ¿no? Entonces, bueno, en fin, perdón esta manera de comentario y me gustaría también dejar la pregunta, porque algo que me dejó también pensando fue precisamente esta carretera que nos comentas pasaba desde los años 30, ¿no? Frente al castillo. Al final nos hace reflexionar un poco cómo las políticas culturales que están enfocadas al turismo en nuestro país, obviamente se han modificado muchísimo de los años 30 a ahora, es decir, a 80 se modificó, digamos, hubo una propuesta de preservación y conservación de la zona arqueológica, lo cual nos haría pensar que estamos en una mejor situación. Pero, pero me parece importante todas las afectaciones y negociaciones que nos mencionas, porque, porque estas políticas tienen que seguir cambiando y estas políticas tienen que seguir siendo cuestionadas, ¿no? Y hasta el momento han sido cuestionadas por las mismas voces de siempre, ¿no? Las voces privilegiadas, universitarias, educadas, de un gremio particular, de una clase social particular, ¿no? En fin, es muy brutal, ¿no? Pero por eso me parece tan importante que abramos estos espacios que nos hagan lanzarnos estas preguntas, ¿no? Y estar dispuestos a escuchar las voces de quienes viven estas afectaciones de primera mano y estar dispuestos a cambiar nuestras propias acciones en el nicho que nos corresponda, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, En fin. sí, Rap, no lo mencioné porque no era parte, pero sí lo que tú dices, que sí hay afectaciones. Con todos esos proyectos me he enfocado más en la parte del territorio, pero en las mismas comunidades, en los proyectos tanto estatales y federales, por ejemplo, en esta comunidad, la plaza les servía para sus vaquerías, que son tan tradicionales en Yucatán, para distintas, como un centro de una plaza de uso colectivo, y han venido proyectos y no solo pasa aquí, está pasando en muchas, ya ha pasado y sigue pasando, de que les están transformando esa plaza
haciendo parques como si fueran, digamos, una colonia urbana que no tienen, no lo necesitan. Y ahora, al transformarle su plaza, su parque, sobre todo su plaza, que en maya hay una palabra que se llama kiwik, que se puede traducir como, no sé, como un centro, les servía antes para jugar béisbol, para las fiestas, armar el coso taurino, para las corridas y para sus vaquerías. Y después vienen una serie de proyectos a partir de la segunda mitad del siglo XX que empiezan a construir parques, poner bancas y les empiezan a desestructurar todo el espacio que es útil, simbólico para las comunidades. El caso de Piste, por ejemplo, ya no tienen dónde hacer su vaquería. O sea, ahorita están buscando espacios y no tienen, o sea, no coinciden los proyectos, no hay esta consulta, hay una imposición, seguimos como en la línea del indigenismo, creemos que este es lo mejor para el pueblo, pero no le preguntamos si lo necesitan o no, no le sirve, nadie se va a sentar en el parque, no es parte de su cotidianeidad. Bueno, ahorita algunos más como urbanizados lo hacen, pero en otras comunidades no, porque la utilidad es otra. Coso taurino, béisbol, las vaquerías, ¿no? Les ponen un parque, pues es ajeno, para muchos pueblos ajeno a su cotidianidad. Pero sí, claro. Pues bueno, yo invito a todos los que están viendo este video, por favor, compártanos sus inquietudes, sus dudas. Nosotros se las haremos llegar a Julio también para responderles. Y Julio, te agradezco muchísimo tu participación, el tiempo, toda la investigación que has hecho y dedicas precisamente para conocer y documentar históricamente lo que está sucediendo en la región y pues tu generosidad para compartirnosla. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias a todos también por acompañarnos. No, y gracias a ti, gracias a todos por su atención y a la universidad, a la UNAM. Gracias, buenas tardes. Gracias.